Vale, vamos a ver lo que son los errores SEO. Ahora mismo lo he hecho como tipo tier list y está dividido por crítico, errores críticos, errores alto, medio, bajo y luego más adelante, que esto puede ser como realmente no es opcional, pero hay que aplazarlo por el momento. Vamos a ver, el primero, redirects 301. Esto tendría que ser alto porque dependiendo del número de redirects puede ser una liada, sinceramente, dentro del sitio web. La idea es que sobre todo esto se tenga cubierto y de que tampoco, y esto es otra cosa que no está en esta tier list, pero habría que tener en cuenta de los enlaces que apuntan a redirects. Eso también es otra cagada. Entonces yo lo pondría directamente los redirects en el tier list, uno de los escalafones más altos. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos múltiples H1s. Esto es, cagada de manual. O sea, realmente hay que tener sí o sí un H1 por cada página y no podríamos tener más de un H1. O sea, son así las reglas. La idea es, sobre todo, si queremos tener más de un H, tendría que ser un H2, un H3, pero en cada artículo tendría que ser un H1, que puede haber alguna ocasión súper rara de que haya una página que haya sido posicionada por H1, pero esto ya tiene que ver con otros factores. La idea es que nos centremos en solo un H1. Tema metas, súper importante. O sea, tener el tema tanto meta título como meta descripción cubierto es importante. O sea, mira que hay otras cosas que quizás no lo pondríamos en este plano, pero el no tener trabajado los metas, que es lo más básico, que es cómo lo pueden encontrar. Por ejemplo, si ahora ponemos tienda de té. Aquí, si esto no estuviese trabajado, tanto el meta como la meta descripción, esto realmente no estaría enfocado con las palabras clave que nos interesan. Y aquí esto sí hay que trabajarlo. Optimizar texto ancla. A ver, esto es alto porque sinceramente, cuando no se trabaja el enlazado interno bien y no se toca el tema del texto ancla, sí que es un error hacerlo de forma genérica. De hecho, cuando estamos trabajando el link building, esto hay que trabajarlo sí o sí. Hay que tenerlo al dedillo, por lo menos para que tenga un texto ancla un poco más natural, pero en muchas ocasiones se trabaja. Velocidad de carga lenta, ni me lo pienso, esto crítico. El no tener en cuenta la velocidad de tu sitio web va a ralentizar en muchos casos y además te va a hacer perder dinero porque no estás teniendo, digamos, en tu e-commerce estás vendiendo productos y tarda 10 o 15 segundos un producto en cargarse. Al final las personas, y más por el tiempo que pueden estar esperando, se acorta muchísimo y esto lo que haría sería provocar tasa de rebote y irían a otro sitio web. Con lo cual esto hay que tenerlo cubierto cuanto antes. Duplicar contenido también es crítico, sinceramente, porque no puedes tener dos páginas con el mismo contenido. O sea, al final lo que estamos haciendo es perjudicándonos a nosotros mismos y si no se ha hecho un buen análisis y a nivel técnico tenemos todas las URLs, esto sería de verdad una catástrofe. Por el hecho de que imagínate que tenemos 500 URLs y de repente tenemos el mismo contenido duplicado. Es un pifostio y la verdad que habría que solucionarlo. Canibalizaciones de palabras clave. Esto tiene que ver ya con el tema de duplicar contenido, también crítico. Aquí lo que nos interesa es que sobre todo tengamos muy claro de que Google no posicione una palabra clave, es decir, que no posicione una página antes que otra. Y de hecho tendríamos que posicionar las que nos interesan. Por eso hay que ponerlo muy fácil y no duplicar contenidos en cierta forma que estuviésemos pujando dos URLs por la misma palabra clave. Una cagada. ¿Qué más tenemos? Indexar páginas irrelevantes. Esto es alto. Normalmente suele suceder con las páginas legales, algunas páginas con muy poco contenido o contenido superficial, quizás alguna que otra paginaciones que no nos aportan nada. Sí que lo pondría en alto porque sinceramente es algo que hay que tenerlo en cuenta ya de entrada para añadir la etiqueta no index o ver la forma en la cual no aparezcan estas páginas en Google, es decir, que no aparezca información que tú no quieres. La intención de búsqueda. Esto lo pondríamos en crítico. El no tener en cuenta la intención de búsqueda es básico. El no saber si realmente te estás enfocando para una palabra clave que pueda ser, en estos casos, informativa, como qué es el café, o una intención de búsqueda más concreta destinada a la compra, como puede ser comprar cafetera. Hay que tener mucho en cuenta todo esto porque las dos intenciones son completamente diferentes y la idea es enfocarse en el proyecto que tengas. HTTPS. El no tener el candadito, lo voy a poner en crítico, porque todo sitio web, le meto el tema de Appline, por ejemplo, aquí lo verás, si haces clic aquí y verás si tienes el candadito. Si no, aquí te aparecería otro emoji o otro icono y la idea es sobre todo que sí o sí tengas el tema del candadito. Siempre lo puedes utilizar con Let's Encrypt, que es este de aquí.
pero si te sigue dando problemas, habría que buscar otra solución. Un mal hosting. Esto está en crítico también. Luego iremos ordenándolo un poco mejor, pero el hosting sí o sí, o sea, aquí se ha perdido mucho dinero también. Elegir un mal hosting te puede costar mucho dinero y además también el tema de la pérdida de usuarios. O sea, es decir, hay a veces que hay hostings que son muy malos y que te están cobrando mucho y también hostings que tienen una velocidad pésima y no te están ayudando en nada. O sea, de cara al SEO es tremendo. La clave es elegir desde cero los buenos hostings para evitarte futuros problemas, porque se nota un montón después. Keyword stuffing. Keyword stuffing también es bastante alto. Se trata de la práctica de añadir más palabras clave de lo normal para intentar posicionar en Google. Eso es bastante fácil de identificar y hay a veces que si no se hace de forma natural realmente puede perjudicar al SEO. Yo no lo utilizaría así como así, pero bueno. Bloquear contenido en robots. Sí que es un error, yo lo pondría aquí en alto. Eso lo que ocurre es, el archivo robots tiene varias funciones y una de ellas es bloquear el contenido. La idea es sobre todo es decir, oye, nos interesa que no se acceda a este contenido, con lo cual hay que poner unas ciertas directrices. Para eso lo pondría aquí delante. Enlaces rotos. A ver, depende el número de enlaces rotos que tengas. Si tienes pocos, realmente sería bajo. Pero si tienes mucho, lo pondríamos en alto. O sea, realmente es que podamos tener directamente algún error 404. No pasaría nada. Estaría entre medio y bajo. De momento lo voy a poner en bajo. ¿Qué más? Estructura web. Vale, esto es un error garrafal. Esto lo pondría ya directamente aquí antes que tener múltiples H1. Estructura web. Si no tienes una clara estructura web de cómo quieres realmente añadir cada sección, de cómo quieres estructurar el blog, cómo quieres estructurar las páginas de servicios, cómo quieres estructurar la información que tienes, puede suponer ya problemas. Y es un error básico SEO crítico. Esto sí que hay que tratarlo sí o sí. Tema del esquema. Al final son los datos estructurados. Para el tema del esquema, lo que sí miraría, sobre todo es, hay ciertos plugins que ya te lo pueden hacer, es muy fácil, pero sí que es cierto que le da más información que en algunos casos es importante. Dentro de lo que cabe con todo lo que tenemos aquí, el esquema lo tendríamos que ir trabajando poco a poco, es decir, de forma paulatina ya tocaría tema esquema, pero por el momento tenemos cosas muy importantes. Core Web Vitals. Los Core Web Vitals son factores que ha incorporado Google de cara a la experiencia de usuario, porque si tú buscas directamente el tema de Core Web Vitals, nos referimos a esto de aquí. Es decir, si vamos, por ejemplo, al tema de Core Web Vitals dentro de Search Console, aquí ya nos dice, oye, cómo está de cara al móvil y de cara al ordenador. Esto es importante, pero realmente de cara a la velocidad hay muchas cosas que afectan. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que siempre tener presente el tema del mobile. Más ahora que nunca, tema de que sea mobile first los sitios web. Contenido de baja calidad. Esto es alto porque en cierta forma el contenido es la base realmente de cada página. Esto es básico. Tienes que tener un mínimo de contenido de baja calidad. Podrías tener contenido escaso o contenido que no aporta ningún valor al usuario, con lo cual esto habría que mirarlo, es importante. Sobre todo porque quizás te estás realmente entorpeciendo la mejora del sitio web por culpa del contenido de baja calidad. Hay que identificar las URLs y tratarlas. Imágenes pesadas. Bueno, esto realmente depende de cada sitio web. Como tenemos otros problemas más importantes, yo lo pondría, estaría entre medio bajo, dependiendo al final del número de imágenes pesadas. Si son imágenes muy pesadas, entonces yo lo pondría en alto, pero si son un par de imágenes pesadas tampoco tendría que ser tan urgente. hreflang, no tener una buena configuración del hreflang o la etiqueta para que aparezcan los idiomas, que es lo típico del ES, EN, FR. Todo esto, si no lo tenemos en cuenta, lo más probable es que tengamos muchos problemas y tengamos URLs que están en otros idiomas, pero que no tienen la etiqueta hreflang y Google al final aporta la que más considera. La idea es diferenciarlos. Esto lo pondría directamente en crítico. Actualizar temas y plugins. Esto es otro tema importante, esto habría que tenerlo, sobre todo por tema de, lo vamos a poner en alto, estaría en alto o crítico. De momento lo vamos a poner en alto porque al final esto tiene más que ver con seguridad WordPress. Es decir, o seguridad WordPress o seguridad en cualquier CMS o cualquier sitio web que tengas. Hay que tener en cuenta de que hay que tenerlo actualizado porque si no será más fácil que podamos tener problemas en el futuro. Demasiados plugins. Depende del sitio web, yo lo pondría en bajo, pero sí que es verdad que altera la velocidad web. Depende cuántos plugins podemos tener, puede ser
un problema, pero si no, realmente lo pondría en bajo. Puede esto subir dependiendo del número de plugins que tengamos y cómo le está afectando al sitio web, pero si hay más plugins de lo normal no tiene por qué afectar tanto a nivel de velocidad. No usar plugin SEO, vale, esto lo pondré aquí en alto, porque sobre todo el plugin SEO es basiquísimo porque te permite crear el robots.txt, te permite subir, crear un sitemap y luego subirlo a Search Console, te permite editar las metaetiquetas, te permite hacer muchas cosas, con lo cual es importante tener un plugin SEO adaptado al final a lo que estemos buscando. En este caso yo buscaría Rank Math o Yoast, pero bueno. No usar plugins de caché. Esto dependiendo de si tienes un buen servidor o no, porque hay a veces que los servidores lo vamos a poner en alto. Bueno, lo vamos a dejar, sí, en alto. Lo que ocurre con el de plugins de caché es que hay veces que los servidores ya tienen servicios de caché, con lo cual ya va rapidísimo, pero si no, en algunos casos es bueno tenerlo, porque si no el sitio web es muy lento. Y esto, de nuevo, con el tema de la velocidad web. Hay que tener un plugin de caché si vemos que está afectando. Priorizar páginas. Esto también he visto de que un error bastante común es de que no se priorizan las páginas más importantes. Si tenemos un sitio web, tenemos que entender cuáles son las páginas que nos queremos focalizar y comenzar a trabajar todos nuestros recursos sobre esas páginas. Porque si no, el hecho de que estemos trabajando para todo el sitio web puede desperdigar la atención. La idea es tener un foco claro. Esto lo pondría en alto. Ignorar updates de Google. Esto es crítico, no hace falta decir mucho más. Si no tienes en cuenta o no tienes a alguien, alguna persona que esté constantemente revisando si te afectan las actualizaciones o no, en cierta forma no sabes si te ha afectado un update y de repente ves que tu proyecto de la nada ha comenzado a caer. Es importante tener en cuenta el tema de los updates y ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Errores de rastreo. A ver, esto es importante, lo voy a poner de momento en medio, porque dependiendo al final del tamaño de la página web, si tienes 50 URLs, no priorizaría el tema de error de rastreo. Pero si tienes 15.000 URLs, 10.000 URLs, sí que le echaría un vistazo. Los errores de rastreo se puede ver desde Search Console. Si vamos a Settings, aquí tiene que haber una opción que ponga Crawl Stats. Y aquí tú puedes ver cómo se está rastreando el sitio web. Para tenerlo en cuenta de cuántas URLs tenemos 200. El tema de por archivo. Si en estos casos vemos que el bot de Google está rastreando más imágenes, smartphone, es algo mucho más técnico que ahora mismo no vamos a cubrir, pero en un vídeo más adelante sé que lo vamos a hacer. Enlace interno, esto es alto. Bueno, incluso hay a veces que puede ser hasta sí o sí crítico si lo han hecho muy mal. Tiene que ver también con la estructura web, lo vamos a poner aquí en crítico. Al fin y al cabo, cómo tengas enlazados los menús, cómo tengas el footer, cómo tengas las barras laterales, cómo tengas los enlaces en los artículos, todo eso influye en el enlazado interno y el hacerlo de forma errónea va a afectar al proyecto y puede hacer perder dinero. El tema de no tener ficha Google My Business. Esto es crítico si tienes un servicio local. No tener una ficha Google My Business en algunas búsquedas puede ser básico, sobre todo pongamos que tenemos un restaurante y no tenemos ni siquiera una ficha Google My Business, es realmente tirarse piedras sobre la espalda, porque es realmente contraproducente no tener una ficha Google My Business, porque si tenemos un restaurante como tal, la idea es que nos encuentren lo más rápido, y si pones restaurante Barcelona, restaurante Madrid, pues te van a aparecer primero la opción del local pack, que en estos casos es el local pack. Si buscamos restaurante Barcelona es esto de aquí, esto es lo que está apareciendo, los resultados de búsqueda. Entonces si no aparecemos en Google My Business no apareceremos aquí, con lo cual es básico. No optimizar los encabezados o los H's. Esto es alto también. Esto depende de qué casos podríamos decir, oye, no hemos añadido las palabras clave o realmente tenemos encabezados que no tendrían que ser encabezados. El hecho de tener encabezados redundantes, pocos encabezados, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Hacer un análisis, esto es crítico. Bueno, esto lo pondríamos como alto, porque es que como tenemos estos problemas de aquí, analizar la competencia es importante porque en muchos casos nos dan la hoja de ruta de cuáles son las siguientes tareas, cómo nos encontramos respecto a la competencia. Si no, no sabes si estás mejorando o estás empeorando, o quizás tienes el proyecto tan mal que la competencia te saca años de ventaja. Entonces es importante tener sí o sí el análisis SEO de la competencia. La tasa de rebote. La tasa de rebote lo pondría, a no ser que fuese exagerado, lo pondría como en estos parámetros. Si vemos que está constantemente, tenemos una tasa altísima de, me lo invento, 95%, es decir, 95 personas, vamos a decir, de 100 que abandonan el sitio web y se van a otro enlace. Esto sería mucho más preocupante, pero ahora mismo si tenemos
la tasa de rebote tampoco sería tan importante si vemos que tenemos esto delante. La accesibilidad. Esto lo tendríamos que mirar más adelante porque al fin y al cabo es hacer mucho más accesible el sitio web para determinadas personas. Vamos a decir, una persona que tenga problemas de visión, quizás hace falta hacer la tipografía más grande. El tema de enlaces tóxicos. Esto es alto. Si no sabes identificar los enlaces tóxicos, podrías realmente tener problemas en el sitio web, con lo cual es bueno mirar de tenerlos en cuenta y después mirar de desautorizarlos para que en cierta forma miremos de quién no nos afecta. En muchos casos Google ya sabe cuáles son los enlaces tóxicos, pero en otros casos hay que decirlo claro, porque puede ser peligroso. Las penalizaciones, esto es crítico. O sea, una penalización puede ser tanto manual como algorítmica. Algorítmica significa que el mismo Google no te avisa y ocurre. Esto por eso hay que estar como muy en cuenta. Y la penalización manual es la que se te avisa desde el panel de Search Console. Si vamos a Security, aquí en Manual Actions tendría que aparecer. Si tuviésemos una penalización manual, habría que tratarlo sí o sí, porque es un factor importante. Migración SEO. Bueno, esto no hace falta mucho más que decir. Vamos a poner aquí. La migración SEO ha ocurrido en no sé cuántas ocasiones ya que tengamos un problema grave SEO, porque no se ha considerado tanto el equipo de diseño web con el equipo SEO que se gestionen bien y acaben ocurriendo catástrofes. Hemos tenido aquí otros vídeos en los cuales hemos visto cómo de repente teníamos una caída enorme y era precisamente por la migración. La migración se había cargado años de trabajo por simplemente no tenerlo en cuenta.